Hello, ¿cómo estás? Hola, Cari. Bueno, Contenta de estar acá. ay, sí, no, yo también estoy súper, súper feliz y ya van a ver la historia que hay detrás de esta llamada. De este encuentro. Sí, exactamente. Bueno, bienvenida. Mi invitada especial de hoy es Ruli Piñate. Y ella es colega, coach ontológico e ingeniera industrial. Somos colegas en ambas. Y es la cofundadora de un proyecto súper, súper interesante que se llama Desafío, que es un programa online para mujeres, que ahorita si quieres nos hablas un poquito más de eso. Seguro. Y vamos a compartir, les vamos a compartir una forma que para ambas compartimos, es una forma de conectar también con esa versión más poderosa, y es a través de las historias. Pero no es en las historias que ustedes se creen storytelling para vender más o para conectar con tus clientes. Esta es una manera de cómo conectamos con nuestras propias historias para sanar nuestras propias heridas y para liberar nuestros propios bloqueos. Así que me encanta ese tema, Ruli, súper bienvenida. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ese programa también que tienes, que me parece súper interesante. Seguro, gracias, Cari. Bueno, sin duda para mí este tema de las historias es un tema apasionante. Junto a mi socia tenemos ya 6 años emprendiendo alrededor de las historias, ¿no? Y Desafío es como que ese punto al que llegamos finalmente, donde sentimos que es exactamente lo que habíamos estado buscando, ¿no? Pero en términos de las historias concretamente, es un poco el entender que las limitaciones que tenemos hoy día como personas, en este caso como mujeres, están en su mayoría atadas a historias, experiencias que hemos tenido en algún momento de nuestra vida que hemos interpretado de alguna forma y que esa forma en la cual lo interpretamos nos está hoy día limitando, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos una limitación es muy poderoso ese poder ir a esas historias, a esas experiencias y tratar de identificar dónde se creó esa forma que hoy día nos está limitando, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos compartir hoy porque es una herramienta súper poderosa para ayudarnos a nosotras mismas a transitar el camino de retos que todos los días se presentan, pero que podemos hacerlo desde una forma de autoconocimiento y de buscar nosotras mismas ese poder para superar esos obstáculos que tenemos. Exactamente. Y que ese proceso de sanación empieza desde identificar de dónde viene esa creencia o de dónde viene eso que nos está pasando, cuál es la raíz, para que entonces trabajar esa raíz, soltar desde esa raíz para que lo demás que viene luego también fluya. Exactamente. Y bueno, Desafío, justamente, como te decía, es el emprendimiento donde sentimos que llegamos justamente a ese punto alrededor de las historias que queríamos construir. Y es un programa de transformación personal enfocado en mujeres profesionales, bien sea que estén en el mundo corporativo, que sean emprendedoras, empresarias, que estén buscando alcanzar un siguiente nivel profesional y personal. Y el programa se centra justamente en cómo resolver las limitaciones del hoy a partir de las historias que has vivido. Incluso son 42 días continuos donde dedicándole media hora diaria vas a hacer prácticamente un recorrido por tu historia de vida, identificando las experiencias, las bonitas y hermosas que tienes súper claras y que compartes con todo el mundo, pero también esas experiencias dolorosas, esas experiencias que de repente tienes un poco relegadas porque todavía no entiendes bien qué función cumplían en tu vida, y vas a trabajar en cómo reinterpretar esas historias para que te ayuden a superar las dificultades que hoy día estás teniendo, bien sea a nivel profesional, a nivel personal, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Nosotros nos centramos alrededor de una fórmula que construimos que se llama ambición más balance, donde justamente lo que buscamos es que la mujer tenga esa ambición de soñar en grande, pero verdaderamente en grande, sabiendo que tiene ya dentro de ella lo que necesita para alcanzar esos sueños, pero sobre todo sabiendo que esa ambición no significa tener que soltar su balance personal, no significa que, bueno, yo ahora me entrego a mi proyecto o me entrego a mi trabajo y yo desaparezco o tengo que descuidar a mi familia o no puedo ser la mamá que quiero ser si voy a dar todo en el trabajo. No, o sea, justamente lo que trabajamos en esos 42 días es que puedas crear tu propia definición de balance en la cual puedas ir tras ese sueño grande a la vez que mantienes esos otros ámbitos de tu vida que son los que te van a hacer sentir plena y feliz, ¿no? Buenísimo. Bueno, aquí está Mila de invitada, no les había dicho, aquí está escondida detrás de Hola, esta. Somos tres. Somos tres. Ajá, entonces
¿de dónde sale esta conexión? A ver, echa tú ese cuento. Ajá, bueno, la conexión con Cari fue muy cómica porque yo Cari la sigo hace como, no sé, 2 años. La he visto emprender desde los primeros programas que sacó, bueno, desde que estás en Mommy's Picnic hasta ahora, ¿no? Y bueno, en ese proceso pues yo también había estado aprendiendo, a tener desafío, tuve un emprendimiento que se llamaba Fotovive, que también estaba alrededor de las historias, pero más centrado en el tema de fotografía, ¿no? O sea, ahora lo llevamos como que a otro nivel alrededor del coaching. Y bueno, en ese camino, o sea, siempre como que he conectado mucho con ella, me encanta tu estilo, Cari, la forma siempre como compartes las cosas, como das esa motivación en este camino de emprender, que bueno, que sabemos que es bien duro. Pero, digamos, en diciembre me pasó algo particular porque tenía como que varios días siguiendo a Cari, cada vez que como que veía su cuenta, estaba sintiendo como una especie de ansiedad, ¿no? Que al principio como que sencillamente ni me había parado a analizar qué era lo que estaba sintiendo, pero era así como que cerraba el Instagram y empezaba como que, bueno, quiero hacer más, voy tarde. Yo en ese momento me estaba preparando justamente para el lanzamiento de la primera edición del programa de Desafío, que bueno, teníamos todo el 2019 trabajando arduamente en el programa, en el contenido, en el lanzamiento. Y en esos últimos días me di cuenta porque llegó un día que Cari estaba a punto de hacer un lanzamiento importante y ese día empezó a publicar como que, bueno, mañana es el gran día, mañana les voy a revelar la noticia. Y entonces empecé a sentir así como que una ansiedad y cuando me empecé a analizar, o sea, sentí como que Cari iba a lanzar un programa de transformación, o sea, como que va a lanzar mi proyecto, o sea, una cosa así como que yo misma me sentía como incómoda porque no me, sabes, como que qué es esto que estoy sintiendo, no sé, como que amenazado, que es mi competencia, cuando siempre, más bien, la cuenta de Cari todo el tiempo me ha inspirado, o sea, primera vez que yo sentía como ese sentimiento extraño dentro de mí. Y bueno, justamente al día siguiente, que era el día que Cari iba a anunciar, yo tenía una cita para un masaje facial que tenía súper postergado, total que voy a mi facial y me ponen un producto y me dicen, bueno, te vamos a dejar aquí sola, no sé, 15 minutos. Entonces yo, bueno, súper relajada, conectándome conmigo misma, digamos, incluso como, bueno, experimentando las propias técnicas que nosotras compartimos en el programa, que son súper poderosas para encontrar ese punto de conexión. Entonces, bueno, en ese momento que tenía como el espacio, dije, oye, ¿qué es esto que me está pasando? Yo me he sentido como ansiosa con el tema de las redes, déjame comentarme cómo estoy, de dónde viene esto, ¿no? Y le contaba a Cari que fue súper cómico porque inmediatamente como que me proyecté a una historia que había vivido cuando estaba más joven. Yo fui gimnasta de chiquita y empecé de gimnasta como ya de 9, 10 años, que es una edad un poco tardía cuando quieres ser gimnasta de competencia, sin embargo me fue muy bien. Y empecé a avanzar en mi programa, pero llegó un punto donde, bueno, ya estaba como compitiendo con las gimnastas que estaban desde muy pequeñas. Y normalmente había un equipo que era los que iba a las competencias nacionales, que era un grupo como de 12 mujeres, pues, de 12 que calificaban, y éramos como 10 en el equipo. Entonces, bueno, yo naturalmente siempre era como que la última que quedaba porque era la que había entrado más tarde. Y nunca fui como que a esta competencia nacional y siempre estaba además con una amiga mía muy cercana y a la final siempre clasificaba ella y yo no. Y yo la verdad en aquel momento siempre, o sea, eso para mí nunca fue como causal de dolor ni nada por el estilo, siempre lo asumí como con mucha madurez, de hecho siempre recuerdo como que súper contenta por mi amiga, etc. Pero en ese momento que me vino esa historia, yo dije, oye, o sea, como que ¿cómo conecto eso con esto? Y decía, bueno, sí, o sea, estoy quizás sintiendo eso que me pasaba hoy de chiquita, de que había un proceso de clasificación y de que el hecho de que tú entraras en la clasificatoria significaba que yo no entraba, ¿no? Como es al final una competencia y hay unos puestos limitados para el éxito, y mi puesto significa que alguien más se queda fuera o viceversa, ¿no? Y un poco así fue que sentí, dije, oye, sí, o sea, esto que me pasó de pequeña en esas competencias es un poco lo que estoy sintiendo acá, ¿no? Y de dónde viene. Y le comentaba incluso a Cari que me daba risa porque decía, bueno, porque la sentía como en esa competencia que tenía con mi amiga. Le decía, bueno, yo la había seguido por redes, sabía que Cari era ingeniero industrial, sabía que era como ontológica, habíamos empezado a emprender juntos. Un día la vi y le dije, te vi hasta el lunar y que, ¿sabes? De alguna forma sentía como que no nos conocíamos, pero teníamos como que una historia similar y yo creo que eso me hacía como que conectarme con esa historia con mi amiga, de que a la final sí clasificaba una, la otra no clasificaba, ¿no? Y fue súper poderoso, o sea, de verdad, en ese momento en que yo estaba ahí con los ojos cerrados y me vino esa historia,
O sea, fue como que, wow. Ya entiendo lo que me está pasando. Ya entiendo lo que me está pasando. De hecho, le dije a Cari, o sea, como que hasta lloré, pero lloré como conectada con, o sea, como que lloré el no haber podido ir a la competencia de gimnasia porque nunca lo lloré chiquita. Claro, O sea, exacto, tú lo viste como, mira, no, sí, es normal, es mi amiga, y como que no te permitiste tú, ni tú misma tener ese duelo, ya va, yo quiero ir, o sea, yo necesito hacer como un duelo de que yo también quería estar donde estás tú. exactamente. Y después que, o sea, que pasó eso, fue así como que, o sea, automáticamente se me quitó toda la ansiedad y todo. De hecho, obviamente seguí siguiendo a Cari, o sea, súper feliz, pero y ya como que fue como que esa historia, o sea, me desbloqueó esa emocionalidad que me estaba pasando, que no sabía bien de dónde venía, y cuando identifiqué la historia, nosotros lo llamamos como que soltar el cuento, ¿no? Es como soltar esa interpretación que tú le diste a esa historia que te pasó y que así tú no la enfrentes, está allí inconscientemente generándote emociones que hoy día muchas veces no sabes cómo explicar, ¿no? Sí, y justamente cuando Ruli me escribe y me cuenta todo esto, yo me quedé que o sea, qué increíble esto que está pasando. Y lo primero que te dije, me acuerdo de que, wow, o sea, el primero te felicito porque eres demasiado valiente para contarme. Valienta. Valienta, valienta para decírmelo y compartírmelo porque me encanta. Y fue cuando te dije inmediatamente, ya va, Ruli, esto tenemos que compartir. Porque como te pasa a ti, me ha pasado a mí, o sea, y también yo les compartí parte de la historia en el libro. También cuando yo me di cuenta que es que yo me crié, que todo el tiempo tenía que ser perfecta, que tenía que sacar las mejores notas, que tenía esa constantemente estar complaciendo lo que los demás querían de mí, fue lo que me bloqueó de yo de verdad vivir mi ser más auténtico, y se los compartí en el libro. Y así como está tu historia, que también es súper poderosa, y tú dices, bueno, pero es una tontería, no es una tontería, es algo que pasó hace muchísimo tiempo, que tú tal vez no pudiste sanar porque eras una niña y no estabas consciente de lo que estás consciente hoy en día, pero eso te estaba hoy impidiendo disfrutar de tu lanzamiento, de dudar de ti, dudar de tu producto, de tu confianza, y uno de los enemigos más grandes que podemos tener en nuestro camino y de nuestro poder es el compararnos, porque compararnos es decirnos que no somos suficientes. Es una forma de decirnos que no somos suficientes, porque yo cuando me comparo digo, yo me estoy quedando corta con algo, o yo no estoy haciendo lo suficiente. Eso es lo que pasa cuando nos comparamos, que es muy distinto cuando yo veo que Ruli está lanzando su proyecto, que es espectacular, y yo me siento genuinamente contenta por ella, porque hay espacio para todas, como dice Yael, y como tú estabas diciendo ahora, no es escasez, que era lo que tú estabas viendo, o ella o yo, porque no somos las dos. Que era el tema poderoso de la historia. No es que es ella, no es que tú o yo, sino que podemos ser las dos las que podemos pasar a ese éxito que está ahí y no está limitado. Y a mí eso dije, Ruli, por favor, vamos a compartirlo. Esta historia capaz le ha pasado a muchísimas personas más. Y sin duda es un elemento y una herramienta importantísima que queremos compartir, o que por lo menos yo quiero compartir con ustedes. Y Ruli, lo genial de hoy es que ella, como la escucharon, ella tiene años trabajando alrededor del tema de las historias y el poder de sanar que tienen las historias y conectar con nosotras mismas. Y hoy Ruli nos va a compartir cuáles son esas acciones poderosas específicas que podemos hacer hoy para no solamente identificar esas historias que tal vez hoy nos están limitando, sino para soltarlas y seguir adelante. Así es. Y yo creo, Cari, que lo primero de todo, o sea, incluso antes de ir a conectarnos con las historias, es el autoconocimiento, ¿no? O sea, si no tenemos el espacio para pararnos en medio de la acción de nuestra vida, a entender qué estamos viviendo, entonces, bueno, no hay forma de avanzar más allá, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que incorporar en nuestro estilo de vida, o sea, que tengamos espacios donde nosotros podamos reflexionar, a entender cómo me siento, o sea, me está pasando algo, a tener conversaciones conmigo mismo. O sea, eso es, digamos, la base de cualquier proceso de transformación y de cualquier posibilidad de conectarme con mis propias historias, ¿no? Ser curiosa, que es una de las cosas que siempre les digo, es ser curiosa de cómo te estás sintiendo. O sea, si tú no hubieses tenido esa curiosidad,
de preguntarte qué es lo que me está pasando con Karina específicamente, o puede ser con otra cosa, qué es lo que me está pasando, no hubieses tenido esa genuina curiosidad de solucionar o entender, no te hubiese surgido esa historia que está ahí. Exactamente. Entonces, bueno, eso es fundamental, y en el mundo que vivimos hoy, sobre todo la mujer, con los infinitos roles, que no tenemos tiempo para nada, no tenemos ese nivel de conciencia de que ese tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos es clave y que tenemos que ponerlo en prioridad, ¿no? Y ojo, en tu caso específico fue en un spa y sí. pero soltemos esa, o sea, yo siempre les digo eso, no se imaginen que conectarme conmigo es ir a un spa, porque todos como que tenemos eso automático. Sí, Ay, tengo que ir a un spa. No, o sea, puede ser darte el tiempo para caminar tú sola, o mientras estás, no sé, haciendo alguna tarea en tu casa, o mientras te estás bañando, puede ser en cualquier lado, no tiene que ser específicamente en un lugar y tienes que ir a un templo para hacerlo, sino hacerlo una rutina en las cosas en tu día a día. Tal cual. Bueno, lo segundo obviamente es tener ese entendimiento emocional de poder identificar qué siento, ¿no? Que a veces tampoco es sencillo, ¿no? Pareciera como que muy fácil preguntarse, pero a veces no sabes, o sea, qué siento, o sea, es vergüenza, es miedo, es tristeza, o sea, ¿con qué? O sea, ¿qué emoción está surgiendo en mí en medio de esta dificultad que estoy teniendo, ¿no? O sea, algo pasó en mi vida que siento que se rompió como ese hilo de tranquilidad. ¿Qué siento en ese momento? O sea, ¿qué emoción es la que me está conectando, ¿no? Y en función de eso, digamos, siempre podemos ir a las historias. Digamos que lo que me pasó a mí fue un momento un poco, digamos, de elevación, de que llegué de inmediato a la historia que era. Porque ya lo practicas, o sea, ya viene de la práctica. Exacto. Exacto, no quiero venir acá a decirles y que, bueno, ahora van a llegar y se van a sentar y las historias le van a llegar. Es un proceso continuo, a medida que más nos conocemos y que más vamos practicando, más va fluyendo en nosotros. O sea, es como nuestra misma intuición mostrándonos qué hay, ¿no? Entonces, empezar también a escuchar esa intuición. Pero siempre podemos ir a, bueno, esto que me está pasando tiene que ver con qué. O sea, yo quizás en mi infancia o en mi adolescencia, en algún momento experimenté alguna situación que yo sienta que se relaciona con esto. O sea, no tiene que ser el mismo escenario, pero donde de alguna forma yo me sentía así, o donde yo vi a alguien que se sentía así, porque muchas veces no es una historia que experimentaste tú, pero fue algo que viste en tu mamá, fue algo que veías que le pasaba a tu papá, y a partir de allí tú hiciste una interpretación de que eso era bueno, que eso era malo, y lo practicas de la misma manera. Entonces siempre podemos como que... pregunta. Entonces eso, o sea, tan sencillo como, bueno, esto tiene que ver con qué. Déjame tratar de indagar en mi historia, a ver si hay alguna situación similar, algún momento donde yo me haya sentido así, algún escenario en el que yo haya crecido, donde haya estado presente esto de alguna forma, ¿no? Y bueno, puede que muchas veces te lleguen, y digan, bueno, oye, sí, es que en mi casa, no sé, vamos a suponer que estás teniendo un problema para poner límites, ¿no? Y tú dices, bueno, oye, ¿de dónde viene? Porque yo no estoy pudiendo decirle que no a esta persona. Y puedes identificar que, bueno, no sé, en tu casa tu mamá era una persona que nunca ponía límites a nadie, que se entregaba a todo el mundo. Y dices, oye, sí, o sea, como que puedes identificar que viste por mucho tiempo esa conducta y viniendo de algún role model tuyo, puede que lo hayas interpretado como que, bueno, ser una buena persona es no poner límites, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser algo que viste allí. Y a partir sencillamente de tener esa mirada, no es como que ya ahora sé poner límites, pero es un primer paso para que tú reconozcas que eso que te está pasando es algo que aprendiste. Y que así como lo aprendiste, lo puedes desaprender, ¿no? Esa era justo la pregunta que venía, okay, como que suponte que te sale algo, te identificaste, o sea, identificaste algo en específico, ¿qué haces después? En como te decía, es un primer nivel de conciencia. Hay casos donde son cosas que tú puedes sentir que, digamos, desde las competencias que tienes lo puedes trabajar, ¿no? Y puedes empezar incluso tú misma a decir, bueno, si yo sé que me cuesta decir que no, voy a empezar a decir que no en escenarios que yo sienta que son manejables. O sea, porque de repente tienes que darle el gran no a tu jefe, de repente no te vas a ir directo y que, bueno, hoy llego y abro la puerta y doy el gran no, pero empiezas a accionar porque tú te vas a dar cuenta, o sea, lo que está pasando en este escenario particular me sucede en otros ámbitos. Entonces ahí probablemente vas a identificar que, oye, sí, es que en mi casa también me está pasando que no le estoy diciendo que no a mis hijos, o no le estoy diciendo que no sé, a la muchacha que trabaja conmigo ayudándome. Y puedes empezar quizás por esos escenarios que sientes que están bajo tu control o que sientes que tienen menos riesgo, porque capaz con tu jefe sientes que, bueno, pues eso puede poner en juego tu trabajo. Entonces, escenarios donde te sientes como un poco más capaz en este momento,
a practicar eso que sabes que te hace falta, a dar ese no, así no sepas bien cómo hacerlo. Y en ese proceso de empezar a practicarlo, tú vas a poder empezar a conectarte más con qué es lo que sucede dentro de ti cuando das ese no o cuando no lo das. Si es que te paraliza, qué es lo que sientes. Y a medida que vas identificando ese sentimiento, es como que cada vez vas teniendo más fuerza para irte desplazando e ir haciéndolo con más naturalidad. Esa es una forma de hacerlo solo, obviamente. Hay casos, Cari, bueno, tú que eres coach, sabes, donde lo que se recomienda es, mira, si es un tema que sientes que es profundo por resolver, ve a una sesión de coaching, o sea, pide ayuda a alguien que te pueda ayudar a construir esa competencia que necesitas, o incluso si es que identificaste que tuviste quizás una historia dolorosa, incluso una historia de agresión en tu niñez que no has compartido con nadie, porque la mayoría de los casos ese tipo de cosas se bloquean. Entonces, bueno, es una oportunidad para que tú digas, oye, sí, así hayan pasado 30 años, el tiempo que haya sido, esto de alguna forma hoy todavía me está afectando. Déjame buscar ayuda, déjame ir a una sesión de coaching o ir a un psicólogo, cualquiera que sea la rama o el tipo de ayuda que quieres, pero alguien más que te pueda dar otra mirada, que te pueda asesorar en cómo salir de esa espiral quizás en la que has estado sin darte cuenta. Mira, hay un ejercicio súper poderoso que yo les compartí, no sé, no me acuerdo cuál día fue, el 15 o el 16. Una vez que identifiques algo, o sea, como que a lo mejor algo que pasó o algo que, alguna experiencia, el tema de soltar y perdonar es súper importante. Y muchas veces creemos que perdonar significa que yo tengo que buscar a esa persona y decirle perdonar, no. Es algo que también puede ser un acto, un ritual, y yo les compartí el escribir una carta, o sea, que una carta desde lo que yo necesito soltar o lo que yo necesito perdonar de esa historia o de esa experiencia o de algo que me pasó, que simplemente decido que no me siga impactando o no me siga bloqueando o no me siga afectando esa persona que yo quiero ser en el futuro o esos resultados que quiero ser en el futuro o esa tranquilidad o esa paz que quiero sentir. Y tal vez a veces algo tan sencillo como escribirlo en una hoja y tener ese proceso de sanación es extremadamente poderoso. Y yo les puedo compartir, que también se los compartí en el libro, mi proceso cuando yo tuve la pérdida. Una de las cosas a las que yo atribuyo mi sanación fue que justamente al día siguiente habían pasado horas de todo lo que me pasó, con Bruno y con mi esposo y yo ahí en la playa, como que tuvimos un ritual de despedida. A veces, o sea, fue súper, o sea, era doloroso, pero fue como una forma de decir, este es mi proceso para empezar a sanar. Eso no quiere decir que sané, pero yo decido empezar a sanar. Yo decido empezar este camino, yo decido. Y esos rituales, el escribirlo, el tomarme un tiempo para poder cerrar un capítulo y decidir que quiero empezar un camino diferente al que he transitado hasta ahora, puede ser de muchísima, muchísima ayuda. Sí, no, sin duda. Y en tu caso, Cari, yo que leí la historia, pero también de alguna forma de honrar, en el caso de las pérdidas, o sea, ese sentimiento de tristeza que se da ante la pérdida, es también como una forma de honrar eso que se está yendo y que fue importante para ti, ¿sabes? Y que necesitas de alguna forma darle ese lugar que tiene en tu vida. Y que no, Ruli, que no lo podemos cambiar, o sea, porque por más, creo que es una de las cosas más importantes de lo que estamos hablando hoy, es que, o sea, y si nos vamos, por ejemplo, a tu caso, o sea, tú no puedes cambiar lo que ya pasó, o sea, eso ya pasó años atrás, ya eso está ahí, no lo puedes cambiar, o sea, por más doloroso, igual que en mi caso, por más que yo en ese momento sentía rabia y todo, porque a mí son las primeras preguntas que nos empezamos a hacer, ya no hay nada que puedas hacer con respecto a eso, o sea, no hay nada, o sea, por más que te quedes pegado ahí, llores y hagas todas las cosas que son parte del proceso de sanación, es como decir, ok, ¿cómo decido yo actuar o accionar con respecto a esto que no puedo cambiar y que está mucho, mucho más allá de mi control? Lo que sí puedo controlar es eso, o sea, cómo decido empezar ese proceso de moverme hacia adelante y de dejar que esto me siga influyendo negativamente o me siga limitando o me siga bloqueando en el camino al que yo quiero ser. Y ese punto es súper importante, Cari. Yo creo que yo por muchos años no le había dado
mucha importancia al tema de las historias, justamente porque yo veía como que, bueno, eso ya pasó y yo tengo que enfocarme en el presente y hacia adelante, y siempre he sido como muy optimista y muy de visión, ¿no? Pero a la final te das cuenta que muchas de esas historias que están en el pasado, hoy día sí están teniendo, o sea, como que si no las abres y las analizas, ellas van a seguir haciendo silenciosamente, teniendo efectos poderosos y negativos en ti. Entonces, buscar esas historias para buscar ese estado de paz que necesitas tener con tu historia es fundamental, porque si no, así no lo creas, así no lo sientas, ellas están generándote emociones, limitaciones que hoy día no estás viendo, porque no estás en paz con eso, con esas experiencias que has tenido. Exactamente, y eso es clave, esa palabra de estar en paz. Otra cosa interesante, ahorita que hablabas del tema de los rituales y de cómo podemos muchas veces, o sea, como muchas veces es darnos el perdón a nosotros o tener la conversación con nosotros, más allá de que ir a buscar a la persona que tuvo que ver en la historia, ¿no? Eso es así, o sea, muchas veces la primera persona con la que tenemos que conversar es con nosotros, y hacer esos rituales que parecen sencillos es inmensamente sanador, te moviliza, te permite avanzar de una forma que, o sea, que ni te imaginas, ¿no? Nosotros en el programa de Desafío tenemos muchas intervenciones de ese tipo, y, o sea, el feedback de las personas después que lo experimentan es como que, o sea, sí, es demasiado hermoso, o sea, uno se le mueve el corazón porque, o sea, ves lo que la persona experimenta nada más habiendo tenido una conversación en el espejo con ella misma o habiéndose escrito algo, o sea, y lo que logran, cómo logran verse a ellos mismos después de haberlo hecho antes y cómo se veían antes, tú dices, increíble. Sí. Y nosotros incluso tenemos, o sea, en el programa ayudamos un poco a la gente porque siempre surge mucho ese tema de, bueno, tengo que reinterpretar una historia, tengo que soltar un cuento, bueno, tengo que ir a buscar a la persona, o sea, si fue algo que me pasó con mi mamá, entonces tenemos como ciertos criterios para evaluar o para que la persona un poco se guíe en términos de, bueno, ¿cuándo ese cuento necesitas soltarlo con alguien más o cuándo necesitas soltarlo contigo mismo, ¿no? Cuando realmente teniendo la conversación contigo ya es suficiente, o cuando, si de alguna forma ese cuento te está todavía hoy dañando alguna relación o inhabilitándote en la relación que tienes con esa persona, ¿no? Porque hay casos donde esa historia pasó, pero resulta que todavía hoy, no sé, no tienes una súper mala relación con tu mamá a raíz de esa historia que no has resuelto. Entonces, en ese caso, probablemente sí es necesario que sueltes el cuento con tu mamá para que puedas a partir de ahí construir una relación hacia el futuro con ella que sea más cercana al tipo de relación que quieres tener con ella, ¿no? Entonces, bueno, ya, digamos, en cada tipo de historia toca como que profundizar un poco más, pero en términos de las herramientas que ya la persona puede tener hoy día, el identificar, yo creo que la final es como el factor fundamental. A partir de allí, pues puedes explorar qué alternativas tienes para ver si requieres, digamos, como decíamos, un poco de ayuda de alguien más o si es algo que tú sientes que... Exactamente, sí. Ay, no, me encanta, de verdad que me encanta y bueno, nos podríamos quedar de verdad horas hablando de esto, y una de las cosas que me vino a la cabeza cuando estabas hablando de eso es el tema del dolor. Muchas veces nuestra reacción para no ir a esas historias es porque de alguna u otra forma esas historias o nos causaron dolor o nos marcaron o nos hicieron, y por eso como que las bloqueamos y las eliminamos. Ojo, eso no quiere decir que meterle el dedo a la llaga y volver a hacer eso, sino simplemente, y la pregunta que me surge ahora es, ¿yo estoy en paz con eso? O sea, ¿estoy en paz con eso que me pasó? Sí, obviamente me dolió, me marcó, pero al final es parte de esa historia más grande, que es la historia de tu vida, no esa historia en específico, y que te llevó a lograr pensar y ser de la forma en que eres ahora. Entonces, como que más que ir a meterle el dedo a la llaga y sentir dolor, es decir, me siento en paz con eso, y si la respuesta es no me siento en paz con eso, entonces decir, bueno, definitivamente hay algo que tengo que hacer, hay algo que tengo que intervenir, hay algo que tengo que cerrar, que al cerrarlo me puede abrir un montón de posibilidades en la forma en que estoy percibiendo, sintiendo, viendo las cosas hoy en día. Sí, de hecho, uno de los temas por los que me encantó la idea de que conversáramos de esto es porque, o sea, muchas veces vemos los mensajes, sabemos que, bueno, no te compares, sí, pero... confía en ti, y, ¿sabes? Pero a veces es como que, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, yo no quiero compararme, pero estoy sintiendo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a mostrar que es un proceso profundo? O sea, que es un proceso profundo y es un proceso continuo. O sea, que no es como que, bueno, listo, lo resolví. Es estar
en contacto contigo, en continuo autoconocimiento, abierta siempre a esas fuentes de aprendizaje, a entender, como dices, bueno, de repente hizo algún ejercicio que tú pusiste y avanzó en algo, de repente en ese ejercicio miró que hay algo más que tiene que trabajar, y a partir de allí dices, oye, no, yo necesito de verdad como que profundizar en esto, entonces, bueno, voy a buscar ayuda para esto particular, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso de aprendizaje, el proceso de transformación personal nunca termina, todos los días estamos aprendiendo, Y en estos días escuché una frase, no me acuerdo, creo que fue de Tony Robbins, que la escuché, que decía que tienes que trabajar 10 veces más en ti de lo que crees que tienes que trabajar en tu negocio. Y por eso es que a mí me encanta toda la parte por eso hice el curso de ADN de tu emprendimiento, porque no es, sí, obviamente tienes que trabajar, tienes que enfocarte, tienes que hacer ciertas cosas para llevar adelante tu negocio, pero al final son esas cosas que trabajas en ti, como la perseverancia, las historias, tu seguridad, tu confianza, esas son las cosas en las que sí tienes que poner toda esa atención y que vas a tener que generar un esfuerzo que, por supuesto, al trabajarla, eso va a tener un impacto en tu negocio y un resultado súper poderoso en esos resultados. Entonces, la pregunta que les dejo aquí al aire es, ¿cuánto estás tú dispuesta a trabajar en esa parte personal, en esa parte en ti, para que empieces a ver esos resultados también de ese trabajo, que es 10 veces más grande que el que tienes que hacer en el mecánico, en el de día a día? ¿Cuánto estás dispuesta a trabajar, a escuchar, a conectar, a ver esas historias, a sanar, a perdonar, a ver qué es lo que tienes que trabajar y evolucionar para que entonces veas ese impacto que tiene ese proceso de crecimiento en ti y cómo eso se va a ver reflejado en tu negocio también? Así es. No sé si tú querías decir algo más, Ruli. No, bueno, o sea, unirme a la invitación de que apostemos por nosotras mismas, o sea, como decías, cuando midamos inversión, bueno, cuánto estoy invirtiendo en mí y cuánto decido apostar en mí, saber que de mí y de esa fortaleza interior, de esa confianza, de esa seguridad que tenga, depende todo lo que yo puedo lograr, no solo en mi emprendimiento, en mi trabajo, sino en todos los planos de mi vida. Y de allí es donde se desprende ese estado de plenitud que a la final es lo que buscamos, ¿no? O sea, quiero sentirme plena, quiero sentirme feliz, y eso requiere una relación contigo misma que hay que trabajar y que hay que invertirle tiempo, y que es fundamental invertirle ese tiempo. Y bueno, también nada, invitarlas el 16 de marzo inicia la segunda edición del 2020 del programa de Desafío. Ay, como les comentaba al principio, son 42 días continuos, de hecho lo llamamos el maratón Elévate, porque son 42 días, 42 kilómetros, los cuales le dedicas 30 minutos diarios, o sea, todas las clases están hechas para que sean 30 minutos diarios, muy de la mano con la realidad que tenemos como mujeres. Y bueno, es un proceso de autodescubrimiento, de conocerte, de conectar con tus historias, que es muy poderoso. Así que bueno, están invitadas, en las redes pueden ver toda la info. Mira, las redes sociales, tus redes sociales. Desafío. Las redes sociales, el Instagram, Desafío con 2S y 2F. Y la página web, desafío.com, ahí está toda la información de la segunda edición que empieza el 16 de marzo. Buenísimo, me encanta, Ruli, de verdad me encantó. Finalmente pudimos tener esta conversación. Sí. Qué chévere, de verdad que sí. Bueno, ya saben, síganlas porque son dos socias espectaculares también con ese proyecto, me encanta lo que están haciendo. Gracias por compartir también, gracias por mandarme ese voice de nuevo, porque si no hemos llegado por soltar el cuento. Exactamente, por soltar el cuento. Y vamos a tomarnos una fotito aquí. Ya, seguro. Dejarla aquí. A ver. Que se vea Mila también. Sí. Eso. Para que vean la realidad también. Que te Milita se siente mal y no quería quedarse solita. Ella se quedó. Está ahí con Mila, yo tengo a 3 allá abajo en la piscina esperando, porque estamos de vacaciones. Sí, están mandando mensajes que por favor baje el salvavidas, las toallas, el coche, el vasito del agua. Ahora la ropa y atrás de ponerse el traje de baño. Tal cual. Es parte de la vida. No, gracias. Me encantó,